Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy puede decirse que el vídeo de hoy va a ser una sección de esas como rescatando a autores del olvido, porque voy a comentar este libro. Es de Armand Mercier, ya se me había olvidado. La aventura amorosa de Pedro Viñal. ¿Veis? Bueno, este libro es de 1928. Y bueno, paseando por el mercadillo, como siempre me gusta descubrir autores nuevos, porque bueno, las novedades son necesarias en la vida, ¿no? Para estimularnos, para, no sé, experimentamos sentimientos más intensos con las novedades, ¿no? Entonces, bueno, como costaba poco dinero en el mercadillo, pues me compré este libro, ¿no? De Armand Mercier. Este parece un escritor francés por el nombre. Bueno, he estado buscando para hablaros de este autor y la verdad es que no he encontrado nada, ninguna reseña por internet. Entonces, bueno, este libro es de 1928, ¿vale? Y he estado buscando en todo colección para ver si este hombre tenía más obras, ya que no he encontrado nada sobre su persona, sobre su vida. Entonces digo, bueno, pues... Y parece ser que solamente tiene esta novela, al menos no sé si en francés habrá más obras de él, desde luego no, porque en toda colección también aparecen obras en francés cuando le das al mismo autor. Solamente aparecía esta, que una vez se titula simplemente La aventura amorosa, en algunas ediciones, y otra La aventura amorosa de Pedro Viñal. Bueno, me ha merecido la pena leer este libro. La verdad es que lo he leído enseguida porque es muy interesante. Yo creo que aquí está hablando de una experiencia autobiográfica. No sé si propia o la de otra persona que se la cuenta, porque esa es la historia. Bueno, aunque no voy a contarlo todo, pero bueno, voy a empezar a leeros desde el principio un poco para que veáis qué bien escribía este autor. Y que bueno, merece la pena esta novela, probablemente no tiene más. Pues comienzo la lectura. El 28 de noviembre de 1920, lunes, quise ver por última vez el admirable panorama de Praga, la cual debía abandonar al día siguiente. Por el malecón de Masaryk salí al viejo puente de Carlos, todo bordeado de estatuas. El aire era vivo y el cielo estaba completamente limpio. Hacia la mitad del puente me detuve. Una placa de mármol coronada por una cruz indicaba el lugar sagrado por donde San Juan Nepomuceno fue arrojado al agua por orden del emperador Wenceslao por haberse negado a revelar la confesión de la reina. Bueno, y aquí pone la historia de Juan Nepomuceno ese, pero bueno, no lo voy a leer. Bueno, está bien porque tiene asterisco y va explicando las cosas. Me acodé sobre la baranda. El Vitava, que eso creo que es un río, el Vitava, sí, Moldava en español, dice, espoleaba bajo el pálido sol de invierno. Su agua, ruidosa, se dividían al chocar contra los pilares del puente, 6 veces centenario, y yo buscaba en su espumoso remolino el centelleo de las 5 estrellas con que la leyenda nimbó la cabeza del santo al flotar en la corriente. Bueno, se refiere a Juan Nepomuceno, que murió mártir. Estaba meditando mientras seguía distraídamente con la mirada la cinta ondulante hasta el recodo en que da la vuelta para internarse en el antiguo barrio judío, cuando sentí que alguien colocado detrás de mí me miraba con fijeza. Todos hemos experimentado esta sensación desagradable de ser mirados con perspicacia por unos ojos que no podemos ver. Como me importunaba este observador desconocido, me volví bruscamente para encaminarme hacia Hankani. Parado al borde de la acera, un hombre alto, joven y rubio, que se apoyaba en un bastón, me miraba con curiosidad.
El cuello de su capote subido encuadraba un rostro decramado y lívido, iluminado por unos ojos vivos e inquietos. Una cicatriz rosada que partía de la ceja derecha se perdía bajo la visera de una gorra inglesa muy encasquetada. Me quedé estupefacto un momento. ¿Era realmente Pedro Viñal a quien tenía ante mí? La incertidumbre y la sorpresa se reflejaron sucesivamente en los rostros de ambos y nuestras manos se tendieron a la vez. ¡Pedro! ¡Armando! Nos abrazamos. Esto no me había dado cuenta antes. Que es el que está contando la historia aquí en la novela, es Armando. Y es el autor, que también se llama Armando. O sea que está contando una historia tal y como pasó real. Nos abrazamos. Aparte de la alegría que experimenta el viajero cuando encuentra a un amigo en un país donde no conoce a nadie, la emoción que nos produjo este hallazgo inesperado quedaba explicada por la profunda amistad que nos unía desde hace tiempo, antes de que la guerra nos hubiera separado por mucho tiempo. Fue en abril de 1914, en el baile anual que la industria celebra en Belfort, en los salones de Tonneau d'Or, cuando conocí a Pedro Viñal. Terminaba entonces mi segundo año de aprendizaje en la cervecería de Chauchat, donde había debutado con los trabajos más humildes, pues no deja de ser cierto que no sabrá jamás hacer nueva cerveza quien no haya lavado un tonel. Viñal, que había salido de la escuela central el año anterior, acababa de entrar como ingeniero en una fábrica de haute de couture. Desde nuestra presentación sentí viva simpatía por este joven robusto, de brazos enérgicos, cuya frialdad aparente era desmentida por la mirada cálida y dulce de sus ojos de acero. 8 años después éramos viejos amigos. Comenzaba pues para mí el verano de la manera más agradable. Había hallado por fin el compañero instruido, el camarada reflexivo y sagaz que necesitaba desde mi llegada al país. Abandoné el gran café de Montbéliard, donde se esforzaban en hacer de mí un jugador de naipes, y no se me volvió a ver. Bueno, aquí está contando cómo conoció a Pedro Viñal, ¿no? Se llama Armand, que es como el de la novela, ¿no? Y eran muy amigos. Se hicieron muy amigos. Que era una persona profunda, como él, una persona culta, Pedro Viñal, ¿no? Y entonces, pues ya habéis visto que estando en Praga, pues se lo encuentra, ¿no? Se encuentra con Pedro Viñal. Siente que alguien está mirándole, o sea, un presentimiento, como que alguien te está mirando, como sensaciones que tenemos, ¿no? Y bueno, se encuentran allí, que no me acuerdo, madre mía, cómo estoy. Está en Checoslovaquia, en la capital, Bohemia, creo que era. Y entonces pues empiezan a hablar, a contarse de su vida y Pedro Viñal le dice que está muy mal, que ha tenido una experiencia muy traumática y que se siente muy mal. Y que se va a ir de Praga o de Bohemia, creo que es. Y entonces deciden irse los dos juntos. Y por el camino pues le cuenta una historia, de Pedro Viñal le cuenta a Armand una historia que ha marcado su vida, ¿no? Y bueno, no lo cuento para que lo leáis, pero bueno, así grosso modo, la historia que él cuenta es que era militar y entonces le enviaron, era piloto de un avión, y le enviaron a hacer una misión, ¿no? A llevar unos papeles, no sé qué. Y entonces en una tormenta el avión tiene un accidente, se pierde y cae en una mansión, en un castillo, ¿no? Entonces cuando recupera el conocimiento, pues está en una casa, y es una casa extraña. Entonces allí hay una mujer que habla francés y los otros pues uno habla el médico, le están curando porque está herido, y entonces allí pues hace conocimiento y se enamora de Natacha, se llama, ¿no? A Natacha le cuenta su vida también. Me recuerda un poco, esta novela me recuerda una novela que ya comenté yo, que también era de una autora, La Condesa del Mirno, no me acuerdo, de Ana Lennox.
aquella novela estaba, se ve que era la única obra que tenía aquella y hablaba de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces lo que cuentan aquí, lo que cuenta ella de su vida, eh, claro, porque aquí estamos en 1920 y poco antes había sido la Revolución Rusa, ¿no? Con los bolcheviques, pues son historias terribles, ¿no? Lo que cuenta, esta gente está pues muy tocados, ¿no? Han perdido su país, han tenido que huir. A mí me recordaba también a la Revolución Francesa, cuando los jacobinos mataban a los nobles, ¿no? Y tenían que huir, pues la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, pues pasaba algo parecido, ¿no? Los mataban pues, a los capitalistas, como era la revolución obrera, ¿no? Y entonces, pues esta mujer pues, había tenido que salir del país, la familia, pero todo esto había dejado huellas, ¿no? Entonces, él empieza a ver ahí misterio, ¿no? Y ahí empieza, pues, un misterio, se enamora de ella, pero ahí pasan cosas, que es una historia que a él, pues, lo marcó mucho. Entonces, bueno, me ha recordado también el cuento que leí el otro día de Unamuno, de esa mujer que se le mete una obsesión, una obsesión, el pensamiento te puede hacer enfermar, de manera que hasta muere y todo, ¿no? Bueno, pues una obsesión te puede hacer enloquecer. Y aquí en esta novela aparece una chica, la hermana de Natacha, que, bueno, cuando estuvo encerrada la tuvieron los bolcheviques porque metían a la gente en prisión y los mataban, a los que tenían dinero. Pues entonces allí en prisión empiezan a decirle a la pobre chica, pues si te van a sacar de aquí, eso es porque tu familia se ha aliado con los bolcheviques. Y ella al principio no lo creía, pero se le mete esa obsesión en la cabeza. Y entonces cuando sale de prisión, la chica, se llamaba Vera, pues está obsesionada con que su familia es aliada de los bolcheviques y que son espías de los bolcheviques. Y pierde la cabeza, coge una paranoia tremenda, ¿no? Y eso tiene que ver en la historia, ¿no? La tienen oculta en el castillo a Vera porque está loca, paranoica, ha perdido la razón. O sea, una obsesión, una manía te puede hacer perder la razón, por volverte loco, te puede, como en el caso de la chica aquella, de Matilde, pues te quita la gana de comer, enferma y te mueres, ¿no? Entonces, las manías, las obsesiones, pensamientos negativos, pues son como un veneno que te pueden matar y destruir, ¿no? Y aquí en esta novela, pues eso tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Eh, esa mujer se ha vuelto loca por esa obsesión, se cree que tiene una paranoia, se cree que su familia son espías de los soviets, de los bolcheviques, ¿no? Y eso pues conduce a una tragedia, ¿no? Que marca la vida de su hermana, marca la vida de este, bueno, yo creo que es una historia real totalmente, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con las obsesiones, con lo que pensamos. También existe la histeria colectiva. Bueno, yo por ahí leyendo libros de psicología, sobre todo de Jung y de seguidores de Jung, que habla que a veces hay histeria colectiva y la gente, pues que se contagia, ¿no? Como que el pensamiento se contagia, igual que se contagia la alegría, pues se contagia la tristeza, las manías. Eh, las obsesiones, pues eso también se contagia de una persona a otra y puede destruir, ¿no? Entonces eso da mucho que pensar. Es como el libro que yo leí que yo comenté de Alexis Carrel, ¿no? Había un momento en que decía la expresión hacerse mala sangre es totalmente verdadera. Es una expresión coloquial. Por ejemplo, cuando una persona pues se enfada mucho, se pone iracundo, pues se dice que se hace mala sangre. Y entonces decía Alexis Carrel, dice, es una expresión totalmente verdadera, porque se te hace mala sangre. Entonces te explica el porqué. Porque cuando te alteras, pues la sangre pues circula más. Yo es que no sé explicarlo. Y en fin, te está explicando lo que es el organismo que se pone en marcha y todo eso te trastorna. Entonces, yendo a más, una obsesión, una manía, el pensamiento, pues
te puede volver loco, te puede hacer enfermar y que te mueras. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que intentar en la vida no hacer daño a los demás, pienso yo, aunque tampoco no quemarnos la sangre, pues intentar vivir tranquilos, porque la tranquilidad, la armonía, pues al final es salud, ¿no? Yo a veces situaciones pues que han sido muy estresantes, pues yo huyo, claro, tampoco vas a estar huyendo de todo y vas a estar solo siempre porque eso ya también sería malo, ¿no? Por no tener estrés. Que hay que buscar la tranquilidad, porque la tranquilidad es salud, entiendo yo. Y bueno, cada cual sabe cómo vivir, aunque hay gente, una vez oí decir a Pedro Sánchez, dice, es que yo estoy en mi salsa, bajo presión, que le gustaba estar bajo presión. Digo, no sé, este hombre que le gusta estar. Hay gente que le gusta vivir bajo presión y en cierto modo yo creo que se acostumbra uno a los ritmos, ¿no? Yo creo que tenemos un ritmo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, que ahora no trabajo, gracias a Dios, pues que cuando tenía así guardia, tenía que estar muchos días seguidos y juicios y muchas cosas, pues parece como que me acostumbraba a ese ritmo, ¿no? Y funcionaba así. Y de repente, cuando todo se acaba y de repente ya de momento no tienes nada a la vista, parece que te sientes rara, como que has perdido el ritmo y entonces parece que empiezas a pensar cosas raras y a deprimirte, en fin. Creo que tenemos como un ritmo y es importante que ese ritmo que no nos altere, por lo menos un ritmo que nos mantenga en armonía, que no nos estrese, que no nos queme la sangre para poder estar sanos, porque casi todas las enfermedades tienen un componente psicosomático, o sea que y el estrés pues te mata, la alteración altera todo el cuerpo, si estás iracundo, estás alterado, estás preocupado. Y entonces aquí en esta novela eso se ve muy bien, ¿no? Que la pobre chica Vera, por una manía que se le mete, que se la meten otros, dice, tu familia, pues esos son espías, están colaborando con los soviets, claro, los soviets eran los enemigos de su raza y era todo lo contrario. Pero se le mete esa manía y ya no hay quien se la quitara y genera una catástrofe, siempre una catástrofe esa mujer, por esa obsesión, enferma ella misma y destruye a otros también, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece interesante esta novela, ¿no? Y yo lo recomiendo. No sé si habrá más autores, si alguno de vosotros sabéis algo de Armand Mercier, pues me gustaría que me comentarais algo, porque me gustaría saber de este autor, que la verdad es que me ha gustado, vamos, no es nada del otro mundo, tampoco hay autores que me gustan más, pero bueno, la verdad que he pasado muy buen rato y me ha hecho recapacitar de la vida y me he sentido bien mientras que lo leía. Bueno, amiguitos, nada más, saludos.